En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 8 números al estudio del tema que tiene como título ¿Dónde celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en el número 1184 con el tema La sede y el ambón. Número 1184 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, que exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención a los fieles. Este es un número, queridos amigos, muy instructivo que nos regala el catecismo sacado del misal romano. Si tienen la oportunidad en algún momento de ver el misal romano, en el número 271 y 272 de la instrucción del misal, viene es prácticamente este número del catecismo. La palabra presbiterio, que es, digamos, la parte frontal de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, viene de presbítero, sacerdote. El lugar del sacerdote es el presbiterio, ¿no? Y esto se designa a este lugar, quizás, como les digo, más central o más elevado de nuestros templos, donde están los 3 lugares litúrgicos principales, que son el altar, el ambón y la sede. Son los 3 lugares más importantes desde donde se celebra la liturgia. Decíamos en alguna catequesis que estos 3 lugares corresponden a los 3 oficios principales del sacerdote. El altar como sacerdote, el lugar de la ofrenda. El ambón como profeta, el lugar de la predicación de la palabra. La sede como rey, el lugar desde donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Estos son los 3 lugares del presbiterio y nos dejan saber cuál es el cometido y la vocación del sacerdote católico. Sacerdote, profeta y rey. Igual que cualquiera de nosotros los católicos, también somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Este número 1184 del Catecismo nos dice de la sede que debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración, el sacerdote que preside la celebración eucarística. La palabra sede está tomada del credo. El credo en latín dice sede ad dexteram patris, sentado a la derecha del Padre. Esto nos lleva, queridos amigos, a no olvidar que la liturgia de la tierra es una evocación de la liturgia del cielo. La liturgia de la tierra es una vocación de esa liturgia celeste que está teniendo lugar
en la Jerusalén celestial, en el cielo. Esta sede está reflejando al Cristo sentado a la derecha del Padre en ese trono de gracia. Es por esto, queridos amigos, que se suele dignificar mucho más esa sede. No es simplemente poner cualquier silla que nos encontremos en el pasillo, ¿no? La sede significa el lugar donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Eh? Cuando el obispo está sentado en esa silla, esa es la cátedra. Y la cátedra que está en la catedral, que es la iglesia más importante de su diócesis y desde donde él ejerce su ministerio episcopal. En esa sede, significando a Cristo sentado a la derecha del Padre. Hay veces solemos cometer un error en ese pensamiento que quizás desarrollé ayer un poquito sobre la humildad de Jesús, que cuando se sentaba con los apóstoles, pues no se sentaba en un trono preferente o en una silla o en un lugar muy especial, sino que se sentaba en el suelo con todos los demás. La sede no significa, en este caso, la humildad de Jesús que se sentaba en el suelo alrededor de sus discípulos. La sede lo que significa es la gloria de Jesucristo resucitado, sentado a la derecha del Padre con poder. Y por eso esa dignidad que se le da a ese lugar del presbiterio tan importante que es la sede. Se dice que debe significar su oficio de presidente de la asamblea. Desde los inicios de la Iglesia Católica, la Iglesia ha tenido conciencia de que tiene una cabeza, que el Señor no la ha dejado huérfana nunca, que cuando Jesús iba a marchar, les dijo, estaré siempre con vosotros hasta el fin. Esto es muy hermoso y nos tiene que llenar de una tremenda esperanza y nos tiene que llenar de una tremenda garantía. Es que el Señor está con nosotros en la iglesia. Aunque muchos de los que estemos dentro de ella seamos un desastre, seamos un antitestimonio total, seamos unos verdugos de la iglesia, si queremos llamarlo de una manera más fuerte. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La Iglesia Católica tiene una cabeza. La Iglesia no es acéfala, no es sin cabeza, tiene una cabeza, es Jesús. Y a través del envío de los apóstoles en esa misión, Jesús hace presente por medio de ellos su persona. Hace presente cada uno de ellos a Cristo en ese ejercicio de ese ministerio apostólico. Y es justamente, queridos amigos, en ese ejercicio de ese ministerio, cuando se hace visible eso que pasa a ser invisible por la ascensión de Jesús al cielo. Cuando Jesús se va al cielo, ya se hace invisible a nuestros ojos. La humanidad de Cristo ya no la podemos ver, ya no la podemos palpar como lo estábamos haciendo cuando estaba en la tierra. El Cristo que estuvo en la tierra pasa a ser invisible por su ascensión al cielo. Pero eso no significa que está ausente. Que sea invisible no significa que está ausente. Cristo se hace presente, primero en el Espíritu Santo y segundo,
en el ejercicio apostólico de su iglesia. Ahí está Él. Cuando nuestras asambleas las preside un sacerdote, un obispo, el Santo Padre, se está significando que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre. El mundo ha tenido un problema, nuestra cultura actual tiene un problema. Su problema es caracterizarse por destrozar la figura del Padre, destrozar la figura paterna. Hay un mundo completamente huérfano. No tienen ni quieren tener un padre. Parece que el símbolo de padre es un símbolo de autoridad y hoy día ya no se quiere tener autoridad. Que nadie me mande, que nadie me diga, que nadie me exprese, que no me pongan normas. Y como la figura del padre es figura de norma, de disciplina, pues yo no quiero un padre. Se ha borrado la figura del padre. No quiero un padre que se le llame Dios, pero tampoco quiero un padre en mi casa, que me diga a qué horas llego, a qué horas salgo. No, no quiero eso. Hay una crisis en la figura del padre tremenda. También en la fe. Se pegaron un poco los protestantes de un mínimo renglón de la Biblia que dice no le llames padre a ningún hombre. Y de eso se pegaron para borrar la figura de padre. Esto es una crisis tremenda, queridos amigos, porque el Padre nos ayuda a transmitir las certezas, la concepción de la vida, el sentido de la vida. Fíjense, la figura materna no ha sufrido esta crisis que está sufriendo la figura paterna. Las mamás sufrirán por nuestro egoísmo, que hay veces nos pasamos abusando de ellas. Pero la figura materna no ha sufrido una crisis como la figura paterna ha tenido. En la fe hubo un momento quizás en la historia muy interesante con esto. No sé si alguno recordará cuando se murió el Papa Juan Pablo II. Yo desde muy niño fui un seguidor muy cercano de Juan Pablo II. Incluso Dios me dio la oportunidad en un momento de mi vida de trabajar en Roma, en la Santa Sede, durante el pontificado de Juan Pablo II y poder compartir con él y poder verle muchas veces durante la semana en el periódico donde trabajábamos, el Osservatore Romano. Participar en 15 de las 18 jornadas mundiales de la juventud, movilizando miles de jóvenes en los proyectos para organizar las jornadas mundiales de los jóvenes con el Papa Juan Pablo II. Y me acuerdo que cuando el Papa murió, yo experimenté lo que le pasó a muchas personas en el mundo. Me invadió como una especie de sentimiento de orfandad, porque la figura de Juan Pablo II había sido un referente moral de padre muy grande en mi vida. Y eso marcó mucho mi personalidad, marcó mucho mi fe durante mi juventud. Y esa presencia de su persona me había aliviado esa sensación de orfandad. A muchas personas les sucedió lo mismo. Y hubo que volver nuevamente a redireccionar la vida para volver a descubrir que la iglesia no nos deja huérfanos nunca, que la iglesia es madre, pero también quiere ejercer su función paterna. Y esa función paterna, ella también la está expresando desde esa sede donde nosotros celebramos la Eucaristía. Fíjense, queridos amigos, que hemos mencionado en algunas catequesis que
la iglesia, en ella hay como dos perfiles. Hay un perfil que es de Pedro y hay un perfil que es de María. Y esos dos perfiles se conjugan en la iglesia perfectamente. No hay una competición entre uno y entre el otro. El perfil mariano y el perfil petrino. Igual que San Juan y San Pedro. ¿Recuerdan ustedes ese momento después de que María Magdalena les anuncia que Jesús no estaba en el sepulcro y ellos salen corriendo? Juan era más joven que Pedro y corre más rápido y llega al sepulcro primero, pero no es capaz de entrar, se queda en la puerta y espera que Pedro llegue. Pedro llega, entra y una vez que entra, entra Juan. Es un gesto muy hermoso, esa entrada al sepulcro. Juan, que aunque sea más joven, más fuerte, haya llegado primero, espera que venga Pedro a confirmarlo en su fe. Es una figura de la iglesia espectacular. Yo sé que muchos de nosotros, personas que nos están escuchando, son mucho más cualificadas que su sacerdote, que su obispo incluso. Yo sé que muchos que nos están escuchando tienen proyectos, programas enormes de evangelización y que muchas veces se ven frustrados porque no los dejan hacer más cosas, porque no los dejan hacer un retiro, un encuentro, una construcción, yo qué sé, tantas cosas. Y uno siempre se puede sentir un poco como con las manos atadas, porque nos sentimos como Juan. Jóvenes, fuertes, corremos más rápido, nos queremos comer el mundo de un mordisco, queremos evangelizarlos a todos. Eso nos ha sucedido, pero hay que esperar a la iglesia. Juan esperó que Pedro llegara y lo confirmó. Juan hubiera podido llegar, entrar, darse cuenta él y salir corriendo igual de rápido a decirle a todos que era verdad. Y no lo hizo. Esperó a Pedro. Pedro vio y creyó y lo confirmó en su fe. Así es, queridos amigos, como se conjuga este perfil mariano y petrino dentro de la iglesia. Tenemos un Padre. ¿Eh? Tenemos un Padre. Y ese Padre en la iglesia es Pedro. La iglesia es una comunidad fundada por Cristo y que tiene una cabeza que preside y que es la autoridad en la iglesia. Esa autoridad no viene del pueblo, no es una votación democrática, es una autoridad que se recibe de lo alto, se recibe de lo alto. Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Y esa autoridad de lo alto, Jesús mismo se la dio a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro es el Padre. Allí donde no exista esta presidencia que tiene la iglesia, ¿saben qué es lo que ocurre, queridos amigos? La división. Donde nos olvidamos de Pedro, existe la descomposición y una falta de unidad terrible. De hecho, eso es lo que ha ocurrido en las iglesias protestantes. No se puede ni siquiera entender entre ellos mismos y se dividen y se dividen y se dividen. Todo aquel que rechaza el ministerio de la autoridad de Pedro, de la paternidad de Pedro, eso es lo que le pasa. A Lutero no le interesaba tanto, ni siquiera el tema de todas sus tesis. Era el
simplemente la falta de humildad de darse cuenta quién era Pedro. Hoy día vemos grupos enteros por ahí, opositores del Papa. Se les ha olvidado las palabras de Jesús. Hablan de Jesús todo el día y quieren parecerse a Jesús en todo, pero tienen un pequeño defecto, que se les olvidó el mandato que Jesús le dio a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Podrán ser los más santos de todos, pero si se les olvida esto, se les está olvidando algo sumamente importante: el mandato de Jesús, que se la dio a Pedro, y que es un mandato que no viene de los hombres, sino que viene de lo alto. ¿Será que el Papa me cae mal? Perfecto, eso no tiene nada que ver. ¿Será que yo soy más inteligente que él? Perfecto, eso no tiene nada que ver. ¿Será que su forma de ser no me gusta porque yo soy muy serio, porque el otro es muy alegre y el Papa Benedicto era muy serio? Eso no tiene nada que ver. Él es Pedro, y San Juan nos enseña a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer: esperar a Pedro. ¿Puedo correr más rápido? Sí, sí puedo, pero voy a esperar a Pedro. Todo el que no lo reconoce entra en división, porque es que ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con Pedro. Él ha querido servirse de Pedro como cabeza para poder gobernar su iglesia, y él mismo se ha comprometido con él. Esto es una parte importantísima de la fe católica. Es una parte importantísima para poder entender esta sede de nuestra celebración. Damos un paso más. En el número 1184 también nos habla del ambón. Dice el catecismo: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles hacia ella. Si es posible, en la medida de las construcciones y de los diseños, se debe siempre distinguir el lugar de donde se proclama la palabra de Dios del lugar de donde se hacen los anuncios, se leen las municiones, se dan los avisos o se dirige el canto. El ambón debe estar reservado únicamente para la palabra. Se pretende distinguir la dignidad de la palabra de Dios a cualquier otra palabra humana para hacer los cantos, los comentarios, los avisos. Generalmente, cuando se decoran las iglesias, el altar, la sede y el ambón, estos tres lugares privilegiados de la liturgia, suelen estar diseñados conjuntamente. Fíjense, queridos amigos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, el que está proclamando la palabra dice palabra de Dios, y todos respondemos: te alabamos, Señor. Al final de la palabra, Dios se revela como el autor de esa palabra. Y eso tiene que ser una primacía entre nosotros. También desde el ambón se hace esto. También desde el ambón el sacerdote va a predicar sobre esa palabra que se acaba de proclamar. Algunas veces lo puede hacer también desde la sede.
Algunas veces incluso se pone la sede enfrente del altar, delante del altar, para desde allí, sentado, especialmente el obispo, pueda hacer la predicación de la palabra de Dios. Cuando el sacerdote, cuando el obispo o el papa se sientan enfrente del altar en su sede, están como simbolizando la imagen de Cristo cuando habla a sus multitudes. Los maestros en la antigüedad enseñaban sentados. Era lo propio, sentado en su cátedra. Los maestros en las universidades enseñaban sentados. Eso ya en el tiempo moderno, ya los maestros se tienen que parar porque se distraen tan rápido los alumnos que tienen que estar caminando por todo el salón para que le sigan la pista. Pero en la antigüedad no era así. Era propio del maestro sentarse en su sede. En el Evangelio escuchamos nosotros, el Señor les explicaba las parábolas a sus apóstoles aparte. Y así nos tenemos que sentir nosotros, como privilegiados, que se nos explique desde el obispo, desde el sacerdote, que se nos explique la palabra de Dios de una forma detallada. Es como la madre que le va dando la papilla al niño. El sacerdote, el obispo debe preparar su predicación de la palabra de Dios de una manera tan magistral que lo que nos está dando es esa explicación de una manera perfecta de la palabra de Dios. Si lo que tiene entre sus manos no es palabra humana, o no son las homilías, momentos para hablar de experiencias personales. Las homilías son el momento preciso para hacer esto que Jesús hacía. Les explicaba las parábolas a los apóstoles. Aparte. Por eso en la asamblea eucarística solo estamos unos cuantos. Fíjense cuántas personas hay en el mundo y cuántas van a la misa. Es un grupo pequeño comparado con el resto. Somos privilegiados de estar ahí, en esa asamblea, en ese templo, en el momento de la predicación de la palabra de Dios. Hay unos gestos y signos que acompañan la proclamación de la palabra desde ese ambón. Recuerden ustedes, por ejemplo, los que han participado en las liturgias. Cuando la palabra la proclama el diácono de la parroquia, suele recibir una bendición de quien preside la Eucaristía, del sacerdote que está ahí, y le dice, que el Señor esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón, para que puedas competentemente anunciar el Evangelio. Mientras le da la bendición, estas son las palabras que el sacerdote le dice al diácono. Cuando la misa es solemne, se inciensa el evangeliario antes de proclamar el Evangelio. Es como resaltando con el incienso esa sacralidad de la palabra de Dios. También después de proclamar el Evangelio, el diácono o el sacerdote eleva el evangeliario ante el pueblo y proclama palabra del Señor. Todos estos gestos, todos estos movimientos, incluso cuando es el diácono el que proclama el evangelio, toma el evangeliario y se lo lleva al sacerdote para que le dé un beso. Es la reverencia, es la dignidad que se merece la palabra de Dios en nuestra liturgia. Todo eso remarca la fuerza que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y que se debe esto manifestar visiblemente. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo significar es que la palabra de Dios es más fuerte que la palabra del hombre. El hombre dice una cosa y al otro día se retracta. El hombre hoy dice algo y mañana se desdice.
y dice palabras por decir palabras. Dios no es hombre que dice y luego se arrepiente. Dios no se arrepiente de lo que dice. Jesús no se arrepiente de lo que pronunció. Si Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, Él no se arrepiente de eso. Y sus palabras no pasarán. Aunque muchos seres humanos se esfuercen por borrarlas de la faz de la tierra, por aniquilarlas, incluso muchos dentro de la misma iglesia se esfuercen por hacer este mal de la división, el mismo Jesucristo nos da la respuesta. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí se puede revolcar todo el mundo en contra de Pedro, en contra del Papa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lutero hizo su traste. Se murió. Pasó. Ahí está el Papa todavía. Nerón los persiguió, Calígula los persiguió, Diocleciano los persiguió, mártires y mártires y mártires. Todos murieron. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es de lo más precioso, queridos amigos, que necesitamos rescatar cada día más de nuestra fe. Nuestro mundo que se muere en medio de tantas palabras, pero que son palabras vacías. Son palabras que no transmiten certeza, son palabras que les falta autoridad, incluso hasta en los gobiernos. Ya tenemos tantas leyes que una ley quita la otra, la contradice y ya nadie sabe ni qué tipo de ley o que si eso era una ley. Se asusta uno a cada rato porque cada cosa es una ley, pero es que no tienen autoridad. Esa autoridad, la certeza de la autoridad, solo la transmite la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. Y para nosotros que escuchamos y nos esforzamos cada día en escuchar la palabra de Dios, esa escucha nos transmite certezas. De eso cada uno de ustedes puede estar seguro. Todo lo que escuchamos de Dios nos transmite certezas, porque es palabra revelada. Y nosotros no podemos poner al mismo nivel la palabra de Dios que la palabra de los hombres. De hecho, cuando la ponemos al mismo nivel, todo da igual. Cuando ponemos la palabra de Dios y la palabra del hombre al mismo nivel, no se distingue qué es bien y qué es mal. No se distingue la verdad de la mentira. Y todo es un lío. Todo es un desorden. Todo es un mundo y sociedades completas desorientadas, buscando cualquier hueco donde caer, cualquier teoría hueca donde asentarse, cualquier ideología del momento, por contradictoria que sea, donde fanatizarse. Cuando no hay palabra de Dios que le dé al hombre certeza, uno busca lo que sea para anclarse ahí. Por eso es que es muy importante, queridos amigos, escuchar y entender la palabra de Dios para que fortalezca nuestra vida, para que no vivamos nuestra vida en un mundo relativizado. Desde el ambón, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino.
Y en un mundo, queridos amigos, que busca ardientemente una lámpara, una luz, una certeza, Jesús nos da una muy concreta. Mateo 16, 13, 17. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro el valiente, Pedro la roca, Pedro el que aclara las dudas, Pedro el signo de la unidad. ¿Y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Y Pedro hace la revelación más grande de la historia que cualquier hombre haya hecho. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por esta expresión, Jesús le da el regalo más grande, bienaventurado. Porque esa palabra, Pedro, eso que tú simbolizas, lo que tú significas, Pedro, te ha sido revelado por la asistencia del Espíritu Santo que te habla, que te asiste, para que tengas la certeza absoluta en eso que enseñas. Tú eres el Hijo de Dios.